Profesor Lacalle, en tu último libro titulado Libertad o Igualdad, ¿qué planteas y qué propones? Lo que planteo en Libertad o Igualdad es, primero, desmontar todos los mitos que nos están intentando vender desde el intervencionismo sobre las soluciones mágicas, ¿no? Para que cada ciudadano tenga datos reales sobre temas tan importantes como son la desigualdad, la sanidad, la educación, etcétera, y ese falso canto de sirena que nos venden, que todo se soluciona con mucha mayor intervención y con mucho más aumento de políticas socialistas, ¿no? Entonces, lo primero es desmontar mitos y desmontar propaganda. Lo segundo es ofrecer soluciones, como todos mis libros son libros de soluciones, ¿no? Es cierto que hay un descontento por parte de los ciudadanos y que la manera de reducir ese descontento y que cada uno pueda llevar a cabo su proyecto individual de la manera más exitosa es con un sistema realmente capitalista y realmente de libre mercado. Lo que muestro es que en realidad todo el mundo está de acuerdo con el capitalismo, pero lo que la gente critica del capitalismo siempre suele ser el exceso de intervención de los gobiernos, cuando los gobiernos meten la mano demasiado en la economía o introducen sus tentáculos en la gestión de las empresas. Entonces, el libro lo que nos viene a decir es que todos queremos igualdad de oportunidades, pero una cosa es igualdad de oportunidades y otra cosa es el igualitarismo, y que el igualitarismo solo es miseria. Con esos planteamientos te tiene que producir escalofríos, como poco, la nueva ley de seguridad nacional que prepara el gobierno PSOE Podemos. Mira, uno es en virtud de la cual los adultos podemos ser movilizados, lo cual me parece bien en situación de guerra, pero hay una segunda que acabo de encontrar que dice: los medios de comunicación tendrán que ponerse a la orden del gobierno si así lo dispone. Claro. Produce pavor, ¿eh? Produce absoluto terror, porque además lo primero que produce absoluto terror es la indefinición de lo que es una emergencia nacional o una crisis. Introduce todas las vaguedades, hasta puede considerarse una emergencia, entre comillas, climática, pero introduce todas esas vaguedades en lo que es algo absolutamente, debe ser algo absolutamente excepcional y completa y absolutamente definido como una guerra. Introduce esa aleatoriedad en la definición de lo que es una emergencia y además concede al presidente del gobierno poderes absolutamente dictatoriales en ese periodo que le permiten limitar la libertad de prensa como quiera. Elemento muy importante que tú acabas de decir, no solamente limitar y cercenar la libertad de prensa, sino obligar a que los medios de comunicación se pongan a las órdenes del gobierno y, por supuesto, elementos aterradores como confiscación. Aparece, según la memoria del personal de presupuestos generales del Estado, que tiene unos 500 asesores reconocidos, Pedro Sánchez, y que fue lo que más gracia me hizo a mí. Bueno, gracia, fíjate la gracia que me va a hacer. Un séquito sanitario compuesto por 27 personas profesionales de la salud, con 2 UCIs móviles y 3 unidades médicas. No, todas estas cosas, lo peor de todo no es que nos indignemos como nos estamos indignando, etcétera, sino que ya la batería de escándalos de este tipo son tales que parece como que la población está cauterizada y simplemente pues pasa el tiempo y van uno detrás de otro sin el más mínimo cambio, sin el más mínimo remordimiento y luego, por supuesto, pues presentándose como si fuesen lo mejor que le ha pasado a este país. Pero es muy grave, ¿por qué? Porque si nosotros pensamos por un momento, toda esta tropelía, toda esta batería de escándalos de los que estamos hablando y los dividimos por 3 y pensamos si lo hubiese hecho un gobierno de centro derecha,
tendríamos ahora mismo ardiendo las calles de España y tendríamos manifestaciones constantes, los medios de comunicación estarían, por supuesto, los medios de comunicación de momento, gracias a Dios, están siendo los que están sacando estas cosas, pero si no, ahora mismo no habría, entre que los sindicatos no reaccionan para nada mientras esté gobernando el socialismo y que no hay ninguna de esas, nadie se indigna ante el destrozo laboral, el destrozo de derechos, el destrozo de los derechos individuales, ¿no? Dices en tu Twitter, tienes un post reciente en el que anuncias que Hacienda prepara un sablazo fiscal sin precedentes y citas, me parece, pues subidas en el impuesto de circulación, el de matriculación, el del diésel e implantar peajes en todas las autovías del país. Nos lo van a sacar hasta el fondo, ¿eh? Vamos a tener claramente la mayor subida de impuestos, impuestos indirectos y directos que hemos visto en democracia. Porque además tenemos que recordar que es una subida que viene sobre otra subida que ya se dio antes, que parece que es que no hubiera pasado nada, ¿no? Este gobierno ha subido los impuestos al trabajo, ha subido impuestos indirectos, etcétera, ¿no? Y claro, y los pagadores de toda esta enorme subida de impuestos, pues la clase media, los consumidores. Porque fíjate que el gobierno tuvo ese brote de propaganda muy típico suyo de decir que ellos nunca iban a subir los impuestos a la clase trabajadora, ¿no? Como si la gente que gana un poco más de dinero no trabajase, ¿verdad? Pero bueno, dijeron que no lo iban a hacer. Bueno, pues toda la batería de impuestos es directamente sobre la clase media. Más del 90% de los impuestos que van a subir y que están subiendo, lo hemos visto con las gasolinas, gasóleos, estamos viendo el impuesto encubierto del CO2 en el aumento brutal del precio de la luz, la subida de las cuotas autónomos, la subida de todos los impuestos pues a las bebidas azucaradas, plásticos, a la matriculación, seguros y, por supuesto, cobrarte por ir a trabajar o ir a desplazarte a ver a tu familia o a tu lugar de vacaciones, claro. Tú naciste en el año 67, 1967, y yo no sé si con 53 años sí. te considera el ministro Escrivá baby boomer y si te va a recortar o no la pensión o subirte las cotizaciones en el sueldo. Pero me imagino que sí, que ya estarás preparado. Bueno, claramente a nosotros dos y a todos los que nos están viendo que tengan la misma edad o un poco menos que yo, pues... Yo tengo más que tú. Pero te conservan muy bien, ¿eh? Pero hay una cosa que es alucinante, ¿no? Es que lo que muestra esta propuesta de pensiones es que este gobierno que está constantemente diciendo que no va a hacer recortes es un brutal recorte de las pensiones. Uno, vas a pagar más en impuestos. Dos, vas a cobrar menos pensión y te da dos opciones. O trabajar más, que es cobrar menos pensión, o cobrar menos pensión. Es claramente desde el punto de vista económico, de incidencia económica y de valor presente neto, absolutamente no un recorte moderado, sino un hachazo a todos nosotros, los que estamos ahora mismo contribuyendo a que se paguen las pensiones, porque las pensiones, como todo el mundo sabe en un sistema de reparto, las pensiones actuales se pagan con lo que nosotros cotizamos, no con lo que ha cotizado las personas que lo están cobrando, ¿no? Y las pensiones que nosotros cobraremos se pagarán con lo que cotizan las personas que trabajen en ese momento, ¿verdad? Entonces, la reforma de Escrivá es todo lo que se decía que era una aberración, que Rajoy iba a recortar las pensiones del futuro y del presente, no sé cuánto, es eso, es mucho más, pero de verdad. Porque en el caso de lo que Rajoy proponía no era eso en ningún caso, ¿no? Y lo más grave es que no soluciona ninguno de los problemas estructurales del sistema de pensiones, que ya entra en un déficit de 50 y pico mil millones de euros. Entonces, el problema estructural que es que como se soluciona no es recortando y aumentando los impuestos, sino atrayendo más inversión y mayor empleo, ese no lo soluciona.